Soy médico internista intensivista del Departamento de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe y vamos a hablar sobre el manejo del paciente con hematoma intraparenquimatoso. Ese es el temario de lo que quiero hablar. Vamos a hablar sobre la cinética del crecimiento del hematoma, el manejo óptimo de la presión arterial posterior al sangrado, las medidas farmacológicas para hacer una reversión de posibles medicamentos anticoagulantes, y cuáles son los criterios de evacuación quirúrgica tanto de la fosa anterior como de la fosa posterior. Entonces, con respecto al primer punto, que es la causa y la cinética del tratamiento, pues sabemos que el hematoma intraparenquimatoso puede ser de dos tipos, primario, secundario. De todos los accidentes cerebrovasculares, un tercio corresponden a hemorrágicos, pero estos hemorrágicos pues sabemos que son los que peor pronóstico tienen, y dependiendo de los hallazgos, tanto de la historia clínica como de la imagenológico, pues podemos darnos cuenta cuál es el origen de el sangrado. En este caso, aquí en la columna A, pues vemos una señal de sangrado a nivel de los núcleos de la base del lado izquierdo, muy seguramente asociado a una crisis hipertensiva con un hematoma intraparenquimatoso primario. Aquí en la C podemos ver un gran hematoma del lado izquierdo que puede corresponder a uso de anticoagulantes orales. Aquí en la E podemos ver un hematoma secundario a una probable lesión de origen maligno que sangró, lo cual constituiría pues una hemorragia de tipo secundario. Entonces vamos a concentrarnos en la charla con respecto a la hemorragia intracerebral primaria, dentro de los cuales digamos que las principales causas son las de origen hipertensivo, y también pueden haber de origen de depósitos de angiopatía amiloide que producen un sangrado, sobre todo en los pacientes con una población más añosa. Entonces, estos son los hallazgos, digamos, microscópicos que se pueden dar al estar sometido a una hipertensión arterial de larga data. Hay una hiperplasia de la íntima que puede ser excéntrica o concéntrica, llevando pues a obstrucción, que puede llevar a la obstrucción de la luz, o puede haber una dilatación aneurismática, como ustedes ven aquí. Esta es los aneurismas de Charcot-Bouchard, que son tan conocidos. Además de eso, podemos ver aquí en la parte de la derecha cómo puede haber una degeneración de la media aquí con una infiltración de células grasas que van a producir una ruptura de la placa y de la arteria en ese punto, llevando a expansión del hematoma del sitio inicial. Puede ser también no solamente por la ruptura, sino también por la infiltración amiloide. La expansión va a llevar a compresión de los tejidos aledaños, y estos tejidos pues a su vez van a producir una presión opuesta que van a producir control del sangrado. Por lo tanto, pues puede haber dos opciones, una en donde efectivamente la presión aledaña controla el sangrado, y dos, donde la presión inicial lleva a disrupción de los vasos aledaños y expansión del hematoma. Aquí podemos ver en esta corte los globos de fibrina que se pueden ir formando y que van mostrando diferentes partes del sangrado. Ustedes pueden ver aquí en la parte más externa el sangrado agudo, después aquí un mayor control, y hasta que al final ya se engloba la fibrina, mostrando que efectivamente hubo un control del sangrado por la presión del tejido aledaño y por mecanismos procoagulantes, o en caso tal de lo contrario, pues la disrupción de los vasos teniendo una membrana basal conservada sugiere que hay una ruptura por fuerza de tensión del hematoma que está en expansión. Y esto sucede en corto tiempo. Una vez el sangrado inicial, vemos que este se expande en cuestión de segundos, y que en la mayoría de los casos, horas después, el sangrado tiene, digamos que un volumen más o menos similar
alcanzado en pocos segundos. Eso nos permite entonces hablar sobre predictores de crecimiento del hematoma intraparenquimatoso para poder, digamos, intervenir a aquellos pacientes que puedan beneficiarse o de un control estricto de la tensión arterial o de una reversión de la anticoagulación de manera más rápida si puede encontrar estos predictores de crecimiento. Y uno de los más importantes que fue estudiado en este estudio que se llama el PREDICT, 226 pacientes estudiaron el spot sign, que es en una angio-CT. Ustedes pueden ver aquí un paciente con un hematoma intraparenquimatoso a nivel de los núcleos de la base, en donde tiene por la angio-CT un spot sign y a las 24 horas ustedes ven un crecimiento importante del hematoma, sugiriendo que si yo encuentro en la angio-CT un signo, un spot sign, entonces yo voy a tener una posibilidad aumentada de crecimiento del hematoma, sea cual sea la definición que se haya utilizado para poder definir este hematoma, ya sea de crecimiento en porcentaje o crecimiento en mililitros, y este crecimiento, tanto el spot sign positivo, pues está asociado a una mayor mortalidad de estos pacientes. Otro signo es el leakage sign, que el cual yo calculo a través de la medición de las unidades Hounsfield en el sitio en donde yo he escogido en el momento inicial y a los 5 minutos. Después le vuelvo y le repito la imagen. Entonces, en este caso vemos que tiene un spot sign positivo aquí. Yo aquí en ese signo mido el cambio de las unidades Hounsfield y si este valor me da por encima del 110%, pues digo que tengo un leakage sign positivo y este a su vez puede ser un mejor predictor en los pacientes con hematomas intraparenquimatosos que el spot sign, como vemos aquí en la gráfica de la derecha, en donde 24 horas después el leakage sign estuvo más asociado con un crecimiento del hematoma con una P estadísticamente significativa, a diferencia del spot sign, donde se pierde la significancia estadística. Otro signo es el black hole sign, en donde lo que veo es en el sitio del sangrado inicial una lesión como de un hoyo negro que debe estar bien delimitado y este a su vez pues digamos que está asociado a un aumento en el volumen del hematoma en el TAC de control a las 24 horas. Sin embargo, pues digamos que este signo se puede ver asociado a mayor falsos positivos porque puede ser difícil diferenciar dentro de los que ya no son el black hole sign, como por ejemplo estos, en donde hay una pérdida de, el contorno y están como menor definidos, peor definidos los límites del punto negro. Es importante tener en cuenta que la mayoría de los estudios han utilizado estos signos en las primeras horas y si yo lo encuentro en las primeras horas es que efectivamente está más asociado a un aumento del hematoma a las 24 horas después en el control, en el TAC de control. A medida que voy avanzando en el número de minutos, pues no solamente disminuyo la probabilidad de encontrar el signo, sino que la capacidad predictora del signo pues empieza a perder importancia. Otros signos que yo puedo encontrar son, por ejemplo, las irregularidades del hematoma. Aquí vemos un hematoma como más liso, como más redondeado, a diferencia de este, en donde es más heterogéneo con una mayor densidad, en el cual pues digamos que me puede predecir que a las 24 horas en el control pues yo voy a tener un aumento de este hematoma. Con respecto al control de la tensión arterial, es importante tener en cuenta que este es uno de los principales pilares de tratamiento de la unidad de cuidados intensivos y el control, digamos que juicioso de la tensión arterial puede ayudar a el pronóstico de los pacientes. Entonces, lo primero es que sacar el mito que al disminuir la presión arterial estoy disminuyendo la presión de perfusión ahí en la zona, digamos que perihematoma. En este estudio en donde se hacía tratamiento, imágenes con TAC y PET scan posterior, pues podíamos ver en la valoración del flujo sanguíneo cerebral
cómo al disminuir la presión arterial antes y después del tratamiento, aquí en verde y en azul, no había ninguna diferencia en términos del flujo sanguíneo regional ahí en el sitio del sangrado, sugiriendo que disminuir la tensión arterial efectivamente es seguro para los pacientes en esa zona. Los estudios, digamos que son varios, he traído aquí los más grandes, que son el Interact 2, que publicado en el New England, 2.839 pacientes, pacientes con hematomas intraparenquimatosos, a los cuales se randomizaron para una disminución intensa de la tensión arterial a través de vasodilatadores arteriales versus una disminución como lo que recomiendan las guías de manejo de pacientes con hematoma intraparenquimatoso, y podemos ver aquí que empezaron la randomización a las 3.7 horas, lo cual pues es difícil que se pueda cumplir en diferentes hospitales, por lo tanto disminuyendo la validez externa de este estudio. Sin embargo, pues ellos encontraron que entre los desenlaces primarios estuvieron muy cerca a la P estadística, que eran cambios o una disminución en la mortalidad o mejoría de la funcionalidad a largo plazo medida por la escala modificada de Rankin, pero sí encontraron que en los enlaces secundarios había un cambio en esta escala, y que sobre todo en los pacientes que pudieran tener una mortalidad o un trastorno funcional severo, aumentando la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, disminuir la tensión arterial no solamente no estaba asociada con un aumento de la mortalidad entre los dos pacientes, sino que además de eso podía mejorar el desenlace funcional de los pacientes. Aquí vemos cómo hubo efectivamente una disminución de aproximadamente 1.8 mililitros de diferencia entre los grupos que recibieron un control estricto de la tensión arterial versus aquellos de los que no, y por lo tanto, pues digamos, sugiriendo que la disminución del volumen del hematoma podría mejorar el pronóstico del paciente. Este otro estudio con 1.000 pacientes, el ATTACK 2, también publicado en el New England ya en el 2016, donde ven los pacientes con estas características, aproximadamente 60 años, con la mayoría con un Glasgow elevado y con una localización en la mayoría de los casos hacia los núcleos de la base. Encontramos que aunque no hubo diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los desenlaces, incluido la expansión del hematoma, sí disminuir la tensión arterial de manera, digamos, exagerada puede estar asociado a mayor tasa de eventos neurológicos, y estos eventos neurológicos se ven más en aquellos pacientes que tuvieron una disminución de la tensión arterial sistólica por debajo de 140 y se mantuvo por debajo de 140 en el tiempo. Digamos que hubo mayor deterioro. Otro efecto secundario de disminuir la tensión arterial media. Por eso, digamos que hay que tener cuidado. Esto también fue revalorado ahora por el estudio publicado en el Neurocritical Care por el grupo de José Ignacio Suárez, en donde cogieron un grupo de pacientes 757 y de manera retrospectiva vieron cuál es la probabilidad de cambiar el desenlace por el ranking modificado en aquellos pacientes en los que se le disminuía la tensión arterial sistólica en más de 40 milímetros de mercurio, pues yo aumentaba la probabilidad estadística de pertenecer a un ranking de mortalidad o a un desenlace funcional severo. Entonces, ¿cuánto debería disminuir la tensión arterial? Pues debería de individualizar los pacientes y hacer mediciones con el Doppler transcraniano, por ejemplo, en este caso, en donde yo mido la autorregulación cerebral y puedo definir cuál es la mejor tensión arterial media para el flujo sanguíneo medido por Doppler. En este caso, pues podemos ver que a pesar de que yo disminuya o cambie la tensión arterial media, no hay cambios en la velocidad del paciente, y por lo tanto sugiriendo que tiene una autorregulación conservada. Aquí, en este caso, con un paciente con hipertensión intracraniana que está medido con un catéter de ventriculostomía, si yo aumento la tensión arterial media, pues vemos como la PIC aumenta de manera, digamos, progresiva, sugiriendo que hay una pérdida de la autorregulación, y por lo tanto yo debería de mantener una tensión arterial media controlada para que no aumente mucho la PIC y poder tener un flujo sanguíneo cerebral adecuado. El otro punto que era importante era el control del sangrado a través de medicamentos
que pudieran reversar los anticoagulantes. Digamos que de manera histórica el uso de factor 7 para los pacientes con hematoma intraparenquimatoso se midió en el estudio FAS, en donde no hubo ninguna diferencia en la curva de Kaplan-Meier para disminución o cambios en la sobrevida, ni en la escala modificada de ranking a largo plazo en estos pacientes, y esto se ha abandonado. El uso de ácido tranexámico, también importante porque tiene diferentes, digamos, beneficios, dentro de los cuales el cambio en el volumen del hematoma a las 24 horas y probablemente una disminución en la mortalidad de estos pacientes, como se vio en el estudio en el TICH-2 con 2.325 pacientes. Haciendo un metaanálisis de todos los estudios, pues vemos que con respecto a la tasa de aumento del hematoma, el uso de ácido tranexámico lo disminuyó estadísticamente significativo y digamos que estuvo muy cerca para el cambio en el volumen del hematoma, y por lo tanto pues debería de considerarse en aquellos pacientes que tuvieran una hipertensión severa y que tuvieran menos de 8 horas del signo de la admisión a la unidad de cuidado intensivo o al hospital. El cambio del dabigatran para los nuevos anticoagulantes orales con idarizumab, se vio que efectivamente después de la administración del medicamento, el tiempo de trombina se regularizaba en estos pacientes y por lo tanto reversaba el efecto del dabigatran, pudiendo controlar mayor el sangrado aquí en la gráfica del grupo A, o llevar a pacientes a cirugía en la gráfica del grupo B. Con respecto al uso de plaquetas para los pacientes con uso de aspirina, el patch con 97 pacientes mostró que antes transfundir plaquetas en este tipo de pacientes estaba asociado a un peor desenlace funcional y de mortalidad, con una estadísticamente significativa, con eventos adversos aumentados del tipo tromboembólico, con aumento del ACV isquémico, infarto agudo al miocárdico, embolismo de la pierna en los pacientes o del pulmón en los pacientes que recibieron transfusión de plaquetas. Por eso, digamos que la transfusión de plaquetas no está tan recomendada ahora. Ahora hay otros medicamentos que no tienen estudios tan, digamos que tan grandes como para los casos específicos del hematoma intraparenquimatoso, y se van a utilizar los medicamentos para reversarlos dependiendo del tipo de medicamento que se esté utilizando. Con respecto a las indicaciones quirúrgicas, este estudio del STITCH-2, digamos que es como el más grande, 601 pacientes, en donde se randomizaron a cirugía temprana versus tratamiento conservador. Podemos ver aquí que no hubo ninguna P que fuera estadísticamente significativa en ninguno de los desenlaces, y en la cúpula de Kaplan-Meier el log rank text fue no significativo. Cuando hacemos el metaanálisis de todos los estudios en los cuales se ha considerado cirugía para el hematoma intraparenquimatoso, vemos que no hubo una diferencia significativa y que probablemente haya que considerar los casos de manera individual. Con respecto a los hematomas de la fosa posterior, si es necesario la craniotomía decompresiva, pues tenemos tres escenarios. El primero es el manejo conservador, el segundo es el catéter de ventriculostomía en caso tal de una hidrocefalia, y el tercero es la craniotomía descompresiva. En estudios observacionales, digamos, pequeños, se ha visto que en estos pacientes que se les hace craniotomía decompresiva tienen un menor riesgo de mortalidad, pero a costa de un mayor tiempo hospitalario y mayor tiempo y una mayor necesidad de traqueostomía, por lo tanto de mayor morbilidad. Este algoritmo, pues digamos que nos habla sobre qué es lo que podríamos hacer en caso de un hematoma cerebeloso o de la fosa posterior, el paciente que está en coma o está inconsciente. Si está en coma y no tiene hidrocefalia, este paciente debería de considerarse las terapias de redireccionamiento terapéutico. Si tiene hidrocefalia, pues la opción de la ventriculostomía, mirar si hay mejoría y no hay mejoría. Si no hay mejoría, probablemente caerá aquí de nuevo al redireccionamiento, y si está consciente, pues digamos que todas y no tiene y no tiene una hidrocefalia, digamos que la mayoría de los tratamientos van a derivar en una craniotomía temprana. Con conclusiones, entonces podemos decir que hay que mantener un control estricto de la tensión arterial media, la materia de
guías sugieren entre 140 y 160 de sistólica, pero digamos que podemos optimizar esto a través de la valoración por Doppler transcraniano. En caso tal de un anticoagulante, ya sea oral o endovenoso, hay que utilizar el tratamiento específico para este paciente hay que individualizar los casos para la medición de la decompresión, para la indicación de decompresión quirúrgica de la fosa anterior o de la fosa posterior. Y con eso les agradezco.